Llegamos a Lucas capítulo 20, ya hemos entrado en la semana de la Pasión. Yo les voy a leer ahora la versión Las Américas de Lucas 20, del versículo 1 al 8, y luego oramos. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que en uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el Evangelio, se le enfrentaron, dice Las Américas, los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciéndole: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Respondiendo él, les dijo: yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no le creíste? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué texto nos trae el Señor. Qué hermoso predicar positivamente, ¿no? Ver todo Lucas y llegar hasta este punto, la semana de la Pasión, donde comienzan a ver estos enfrentamientos entre los líderes, estos diálogos, estas interrupciones de los líderes con el Señor, ya aumentando más su cólera, su coraje, su odio. Padre, gracias por este texto. Ayúdanos a ser humildes, Señor, danos humildad, un corazón que se humilla ante tu palabra, Señor. También los que están escuchando este texto, esta predicación, Señor, tú les hables. Señor, soy vaso de barro, tu palabra es lo que vale, tu mensaje y el poder regenerativo de tu Espíritu para dar salvación, Señor. Obra, Señor, en tu nombre, Señor. Amén. Bien, llegamos, como decimos, a uno de los días. Estamos en día miércoles ahora. Algunos creen que es martes. Como dijimos cuando empezamos con la entrada triunfal, nosotros estamos seguros de que ahora estamos ya pisando el día miércoles y el Señor se encuentra enseñando y anunciando el Evangelio. Siempre fue su foco principal, fue la médula de su ministerio, el Evangelio. Por eso, hermanos, le estamos diciendo, bueno, ya entregué el material, nuevamente vamos a empezar a enseñar el Evangelio en la iglesia, porque es el tema central. Pastor, ya lo vi yo hace mucho. Siempre hay algo que el Señor haga. Y siempre es una oportunidad para que usted traiga un amigo y conozca el Evangelio, que usted aprenda el Evangelio y enseñe el Evangelio, que no es 1, 2, 3, 4 y hacer la oración. Miren, en esta semana el Señor dice en Lucas, capítulo 20, versículo 1, que estaba enseñando el Evangelio. 3 años de ministerio, seguía enseñando el Evangelio. Y a la misma gente, el mismo auditorio, los mismos líderes. Pero nos ubicamos ahí que ahora comienzan, luego de limpiar el templo, que lo vimos la semana pasada en capítulo 19, versículo 45 al 48, no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La segunda vez que el Señor limpia el templo, y con todo lo que predicó nuestro pastor Cristian, vemos cómo le odiaban, le acechaban, y el Señor dijo que su casa era casa de oración y ustedes han hecho cueva de ladrones. En la primera vez que hace esto, en Juan 2, vemos que lo hace con un látigo. Le pateó el negocio. Así que ahora, en este mismo templo, en ese mismo escenario, bajo esa misma atmósfera, está el Señor enseñando el Evangelio. Pero los líderes están ahí. Recuerden que el Señor había echado a todos. Entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. ¿Imaginan la escena? Fuera de acá, fuera de acá. Ay, Señor, qué falta de amor, fuera. Los echó a todos. Arruinó. Juan 2 dice que había mesitas de los cambistas. Recuerdan que lo dijo el
pastor Cristian, y lo vimos. Vendían el cambio de moneda y realmente era espantoso la escena. Era un comercio. Así que estos líderes estaban llenos de bronca y comenzaron a cuestionar la autoridad del Señor. Siempre cuestionaron la autoridad del Señor. Siempre. Y sus debates van del versículo 1 al versículo 44. Comienza a debatir con estos líderes. Van a ver hoy del versículo 1 al 8, su autoridad es cuestionada. Del versículo 9 al 18, el próximo domingo, su autoridad es afirmada con una fuerte parábola. Lo vamos a leer ahora, pero ven ahí el título, los labradores malvados, y ya mete a los líderes ahí. Estos son ellos, por eso después agarran más bronca. La temperatura sube en los líderes. Versículo 19 al 26, su autoridad es tentada. ¿No es lícito pagar tributo al César, sí o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Versículo 19 al 26. Versículo 27 al 40, su autoridad es desafiada. Los saduceos ahora tientan a Jesús con una pregunta teológica, pero sabiendo que ellos no creían en la resurrección. Desafiada. Del versículo 41 al 44, su autoridad es autenticada y el Señor usa las Escrituras. Siempre a lo largo de su ministerio la autoridad de Cristo fue atacada. La autoridad de Dios fue cuestionada. Y siempre, hermanos, enfrentamos personas que cuestionan la existencia de Dios, cuestionan la autoridad de Dios o la autoría de Dios en la creación y creen en la evolución. Creen que todo fue dándose por casualidad. Cuestionan la intervención de Dios en la historia humana, aún pseudo cristianos. Dios no tuvo nada que ver con eso. Y Dios intervino. El diluvio, por ejemplo. Dios ha intervenido muchas veces en juicio y en salvación. Pero por sobre todo, a lo largo de la historia, siempre se ha cuestionado su palabra. Hasta el día de hoy. Es un libro escrito por hombres. Dios no tiene nada. Miren, una estrella de la canción, ustedes se van a imaginar quién es, no lo voy a nombrar, dijo esto: el libro que rige a los cristianos no tiene ningún poder ni autoridad para frenar decisiones de ningún Estado sobre ninguna ley relativa a las uniones homosexuales. Y esto fue un boom para muchos. Y de ahí viene todo el ataque a la iglesia y a la verdad de Dios. El libro que rige a los cristianos no tiene ningún poder ni autoridad para frenar esas leyes. ¿Saben de quién hablamos, no? Algunos saben. Como podemos ver, es un reflejo de mucha gente que una y otra vez se endurece contra Dios y niega su autoridad. En este texto que vamos a ver, capítulo 20, versículo 1 al 8, vamos a ver tres características de un pueblo, obviamente sus líderes a la cabeza, que rechazó a Cristo. Tres características de un pueblo que rechazó a Cristo y que negaron su autoridad, la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios. Así que vamos a leer el versículo 1 y 2 nuevamente y comenzamos. En primer lugar, reprocharon su autoridad. Le reprocharon y le cuestionaron su autoridad. Versículos 1 y 2, por favor. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Wow. Como vimos al principio, el Señor se dedicó a enseñar el Evangelio. Qué precioso, ¿no? En esa semana que Él sabía lo que venía, no cesó de enseñar el Evangelio. Versículo 1, y anunciaba el Evangelio una y otra vez.
se dedicó a enseñar, pero ahí aparecen en escena 3 grupos de personajes que irrumpen. Miren, la palabra se le acercaron, Reina Valera acá le dice las Américas, dice se le enfrentaron, traduce la versión Las Américas, se le enfrentaron, y la traducción es le asaltaron, le interrumpieron. Yo creo que ya la bronca se reflejaba en sus rostros. Él estaba enseñando y alguien del fondo dice, ¿con qué autoridad enseñas esas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Así que el clima estaba tenso, muy tenso. Arremetieron contra el Señor. ¿Quiénes eran? Bueno, ahí en el versículo 1 dice, los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. 3 grupos. La alta clase sacerdotal, los sacerdotes, que eran los oficiales del templo. Los escribas, comprendidos por escribas, fariseos, por fariseos y saduceos. Y los ancianos eran la parte política de Israel. Probablemente todo esto eran los miembros del Sanedrín, o sea, la cúpula. Lo más alto ya estaba ahí, cerca del Señor. Estaban acechándole y reprochándole porque Jesús estaba usurpando su jurisdicción. ¿Qué cosa? El templo. ¿Qué hizo el Señor? Echó a todos y se puso ahí a enseñar antes de la cruz. Y le reprocharon. Era como que estaba diciéndole, vieron la pregunta que ellos hacen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? En una palabra ellos le estaban diciendo, mostrando tus credenciales. ¿Quién sos para venir a hacer esto? ¿Quién te crees que sos? Era una pregunta tramposa. En Juan capítulo, no lo busquen, Juan capítulo 2, yo lo tengo todo impreso acá. Así no estamos perdiéndonos el hilo. Juan capítulo 2, versículo 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, la primera limpieza del templo, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, versión Las Américas. Versículo 17 de Juan 2, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces, los judíos que eran estos líderes, Juan 2:18, el Evangelio de Juan, respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué quieres decirnos con lo que haces? Y el tema era, ¿a qué se refiere en ambos textos con estas cosas? Bueno, estas cosas tienen que ver su ministerio, pero lo más puntual, lo que estaba haciendo, irrumpiendo en el templo. El Señor estaba tomando autoridad sobre algo que le pertenecía. El Señor se estaba metiendo por sí mismo en algo que a ellos les invadía. Y eso hace Dios en nuestra vida. No te pide permiso. Irrumpe e invade. Vieron que está ahora, un paréntesis, ¿no? En el Evangelio te dicen, el Señor es todo un caballero. Jesucito es un caballero. Él está a tu puerta y llama. Pide permiso. No va a hacer nada que vos no lo dejes porque vos tenés libre albedrío. ¿Sí? Lean la Biblia, hermanos. ¿A quién le pidió permiso el Señor para llamarlo y usarlo? ¿A quién? Llamó. El Señor cuando cada vez que fue eligiendo a sus discípulos, sígueme. Sígueme. No le dijo, por favor. No pidió permiso, irrumpió en su vida. En Job, irrumpió en su vida. ¿Qué permiso le pidió? Volvemos al texto. Dice, por sobre todo, dice, ¿qué autoridad tienes para hacer estas cosas? Estas cosas tienen que ver con todo lo que hizo en el templo. Ellos reprocharon la autoridad de Cristo. Recuerden que la autoridad de Cristo también la atribuyeron a los demonios. Llegaron a decir todas estas cosas que hace
sacar demonios, curar ciegos, lo hace por el príncipe de Belcebú. Eso está en Lucas capítulo 11, lo leo el texto, versículo 15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Terrible. Mateo dice que ahí el Señor baja la cortina. Ese pecado no le será perdonado. Ese pecado. Atribuir su obra a los demonios. Ellos reprocharon la autoridad divina, continuamente cuestionaron a Dios, continuamente le pusieron en duda. Eso hace el mundo, continuamente pone en duda, no cree. Pero en reiteradas ocasiones, yo anoté algunas veces que en la Biblia el Señor por sí mismo afirma su autoridad. Por ejemplo, en su bautismo. Y ellos lo vieron. Los evangelios dicen que muchos de ellos venían, y ¿saben qué le dijo Juan? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Que está un tacto, ¿no? Para tratar. Miren, las escrituras son fuertes. Te va a incomodar. Dios va a hablar a tu vida y te va a ofender. Y el evangelio ofende. Y Juan hizo eso. El pastor MacArthur siempre dice, si el evangelio les ofende, déjale que le ofenda. Ellos han ofendido a Dios desde que nacieron. Lucas 3, versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió, no como paloma, en forma de paloma, usó un simil, en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. La autoridad de Cristo, corroborada por el Padre. En la transfiguración ocurre algo similar. Lucas 9, versículo 34 dice, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi amado, mi escogido, a él oí. Autoridad. En su enseñanza impactante, creo que hemos visto este texto, cuando hablaba, dice Mateo 7, 28, 29, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad. Y no como los escribas, los fariseos. Perdonando pecados, Lucas 5, 21, que lo hemos visto. Los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Autoridad. Sobre los demonios. Los demonios, Satanás reconoce la autoridad de Cristo. Es increíble. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lucas 4:36. Lo que están anotando, Lucas 4:36. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y le obedecen. Autoridad. Sobre la salvación, un pasaje muy lindo, muy conocido. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, autoridad. O sea, con una y otra vez, estos son algunos de los pasajes, sobre todo juicio. Juan 5:21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Autoridad. Porque no el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan 5:22, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Autoridad. Sobre la vida y la muerte. Este es el último, pero hay más, hay más. Vemos la autoridad de Cristo. Nadie me la quita, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie mató a Jesús. ¿Sabías eso?
Según este texto, lo que el Señor dice, Él puso su vida. Y Apocalipsis 1:18 dice, añadió, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades, autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Por eso el Señor mismo, no teman al que mata el cuerpo, tengan temor al que tiene poder de echar su cuerpo y su alma en el infierno. Autoridad. Pero este personaje y mucha gente dice, Dios no tiene ningún poder ni autoridad para frenar mis decisiones. ¿Desde cuándo? ¿Ah, sí? Primera característica de estos líderes es que reprocharon la autoridad de Cristo. No quisieron someterse a su autoridad. Cuestionaron una y otra y otra y otra vez la autoridad de Dios. La pregunta en esta mañana es si estás creyendo lo que estás escuchando. Si tiene autoridad sobre tu vida. Autoridad la tiene, el tema es que vos te sometas. ¿Estás dispuesto a someterte a la autoridad de Cristo, a la autoridad de su palabra? Porque mirá lo que pasa, mirá cómo termina. No solamente estos líderes y el mundo cuestionan, y lo triste es que algunos llamándose cristianos cuestionan la verdad de Dios. Cuestionan. ¿Por qué no se predica tanto la Biblia en las iglesias? Porque incomoda. Porque hiere. Porque eso no llena la iglesia. Es mejor tener iglesia con mucha gente y hablar de psicología, del ánimo, del yo, aumentar el ego. Pero no solamente cuestionan la autoridad de Dios, la autoridad escritural, y se sigue haciendo, y cuestionaron, sino que la segunda característica, que es un efecto de cuestionar a Dios, es que evaden la verdad. Evaden. Miren lo que pasa, es cómico, ¿no? Pero es increíble. Versículo 3, hermana, hasta el 7. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí y diciendo, si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Bueno, tremendo, ¿no? El diálogo y cómo van al Señor. Bueno, el Señor responde con una contrapregunta. Ustedes dicen que el Señor se quiso esquivar, el Señor quiso evadir la pregunta que ellos hacían. No, era la forma de enfrentar un tipo de diálogo retórico que tenían los rabinos. Y fíjense que el Señor muchas veces responde de esa manera. Cuando ellos hacen una pregunta, Él hace una contrapregunta. El propósito de esas contrapreguntas en la cultura judía era profundizar más la pregunta primaria. Profundizarla más. Llegar a mayor profundidad de conocimiento y experiencia. Por eso no es que el Señor esquivó. ¿Vieron cómo? A veces pasa en nuestra cultura que le decimos, nuestra mamá nos dice, ¿por qué no hiciste la tarea? Y nosotros salimos con otra cosa y dice, no me evadas, yo te pregunté algo, contestame lo que te estoy... No era eso. La forma de enfrentar este tipo de discusiones era con una contrapregunta. Por eso los mató. Y miren esto. Utiliza responder, dice un autor, responder una pregunta con otra era una costumbre rabínica aceptada con la idea de obligar al interrogador a considerar el asunto a un nivel más profundo. Eso dicen los estudiosos, así era. Llevar a mayor profundidad. Él no estaba evadiendo, por eso empieza a desenmascarar el Señor la hipocresía y la superficialidad de estos líderes. Ellos discurrían entre sí. Miren el versículo 5.
Si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creíste? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedrada, pues están convencidos de que Juan era profeta. ¿Qué preguntaron ellos? ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Qué les dije yo? ¿Cuál es la primera evidencia que aparece en la vida de Cristo de autoridad en el bautismo? ¿Quién habla en el bautismo? Dígame. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Quiénes estaban ahí? El pueblo, estaban ellos. Pero ellos no creían a Juan. Ellos no aceptaron a Juan el Bautista. Pero sabían que si el pueblo sí lo tenía como un alto profeta, Juan el Bautista. Y eso es lo que nosotros decimos, los argentinos decimos, fueron pillos. Sabían que el Señor los acorraló, quedaron acorralados. Sabían que si respondían, mire, es de Dios. ¿Vieron la pregunta? Dice, el Señor les dice, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Si decía del cielo, ellos mismos dicen, si decimos del cielo, versículo 5, miren. Y no va a decir, ¿por qué no le creíste? No pone el oro. ¿Era así o no era así? El Señor le iba a decir, pero ¿saben qué, hermanos? A veces creemos que nosotros podemos engañar a Dios, podemos manipularlo, y el Señor no sabe lo que vamos a... Salmo 139, que lo hemos leído, dice que ya saben la palabra antes de que esté en nuestra lengua. Si estás viendo esto, Dios te conoce cosas que ni vos mismo conoces. Sabe hasta lo que vas a decir dentro de unos minutos. Sabe si vas a cortar este mensaje antes porque te están molestando. Y ellos creen, eso es un problema. Miren, el pecado es un problema teológico. Porque ignoramos voluntariamente de que Dios es grande y nos ve y nos conoce. No se querían humillar. Dios sabía, el Señor sabía, y nosotros creemos que Cristo es Dios, creemos en la deidad de Cristo. Entonces discurrían, dice las Américas, discurrían. Había un murmullo ahí, si decimos del cielo, Él dirá, ¿por qué no le creíste? Y obviamente tenían el problema con Cristo ahí. Y serían humillados ante todo el pueblo. Ellos querían desacreditar a Cristo acá. No era que preguntaban inocentemente, Señor, ¿de dónde viene tu autoridad? Lo que querían es desacreditar a Cristo frente a todo el pueblo. Recuerden que cuando venía la procesión en Juan 19, empezaron a cantar y a tirar los mantos y las palmas. Ellos fueron al Señor y ¿qué le pidieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pidieron los líderes al Señor? Juan 19. Miren. Capítulo 19. La entrada triunfal. Maestro, versículo 39. Reprende a tus discípulos. Y él respondió y dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y después hablamos de las piedras. ¿Cuáles serían las piedras? Ya querían frenar, porque cientos y miles de personas estaban entrando a Jerusalén con el Señor. La fama del Señor se tenía. Lo querían hacer quedar mal, como siempre. Pero ellos, hermanos, pretendieron ser más astutos que Dios. Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a piedrazos, como ayer pasó con Boca. Pero esto iba a ser peor porque iba a ser justicia legal y tratarlo a ellos de herejes, porque el pueblo sabía que Juan venía de Dios y era profeta. Y ellos se creyeron más sabios que Dios, pero en síntesis estaban endurecidos. Hermanos, líderes religiosos que conocían las Escrituras, ¿sí o no? Pero endurecidos con Dios. Líderes religiosos, pero endurecidos con Dios. ¿Saben lo que dijo Job? Un libro precioso, Job 9. Si quieren marcarlo, anoten este texto. Job 9:1 dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él,
podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio, Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Escuchen ahora, miren. Job 9:4. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Una pregunta retórica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Nadie. Podemos hablar de ese tema, ¿no? Es para otras predicaciones. Nadie se responde solo. Y estos hombres se endurecieron cuando creyeron ser más sabios que él. Si le decimos esto, nos va a decir esto. Si le decimos aquello, el pueblo nos va a apedrear. ¿Qué le decimos? No sabemos. No sé. Qué necedad, ¿no? Qué necedad. Uno compara eso con nuestros padres. No sé. Vos sabés bien lo que hiciste. Tu hermano te vio, nos diría, ¿no? ¿Cuánto más con el Señor? No sé, hipócritas. Creían poder manipular con Dios. Hermano, usted hizo esto y en la palabra de Dios dice, yo no hice eso. Yo no soy así. Yo no lo veo de esta forma. Yo no lo interpreto de esta manera. Pero la Biblia le está mostrando lo que usted está haciendo tan mal. Bueno, pero aquel también lo hace. Ellos también. Y miren, vienen hace rato a la iglesia. Pero estamos hablando de usted. 1 Corintios, no lo busquen. 3:19, Pablo dice que porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, vacíos. No puedes engañar a Dios. No quieras retorcer la escritura para que te caiga en el frasco a vos. Para que te la suavice y no te choque tanto. Hermanos, ¿saben qué? El mundo trata de evadir. Cuando llegas, ¿se acuerdan que vimos evangelismo? Llegamos a un punto del evangelio donde profundizamos nuestra condición de pecador, la persona se pone incómoda. Se incomoda. Es por nuestra naturaleza. No nos gusta. ¿Y qué optan? Evaden. No quiero seguir. No quiero escuchar más. Basta. ¿Qué hizo el joven rico? Vende todo y dale a los pobres. Si sí que has cumplido todos los mandamientos, deshacete de tu fortuna. ¿Qué hizo? Evadió. Se fue. ¿Cómo se fue? Triste, pero se fue amando su riqueza. Ellos conocían el arte de evadir, los fariseos conocían el arte de autojustificarse, más cuando se los confrontaba. Por eso el Señor les decía que eran sepulcros blanqueados. Y hermanos, las escrituras van al grano. El Señor, como decimos nosotros los argentinos, decimos, va al hueso, va directo. Les leo un texto. Pueden seguirme, miren, Juan 3. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Muchas veces, a mí me acorrala. Y cuando lees el texto te vuelve a acorralar contra la pared. Y eso es bueno, hermanos. Porque te dice, o salís bien de acá, o salís mal, y sos una persona que haciendo eso te va a evidenciar que no sos salvo. O tomás la decisión o no la tomás. Hay tres estados del hombre. Nacés de nuevo, lo que vamos a ver ahora. O no nacés de nuevo. Pastor, eso es obvio, ya sabemos. O sos cristiano o no lo sos. No es que somos glorificados, ni bien conocemos a Cristo, pero entramos en una nueva naturaleza. El Señor nos da una nueva naturaleza que combate con el pecado. No es que hay incrédulo, cristiano y cristiano carnal. No existe eso. Eso es todo un invento. Existen los niños espirituales que Pablo habla de, piensan como niños.
Son carnales todavía porque piensan como niños, pero no un estado de tibieza continuo. Hermano, Mateo 7, el trigo y la cizaña. Y en la iglesia siempre va a haber incrédulos y creyentes, no carnales y creyentes. No, es increíble el creyente. Y dentro de los creyentes va a haber gente que quiere crecer, va a crecer más rápido, y otro que va un poquito más lento. Uno vamos con un cachetazo atrás siempre, ¿no? Con la exhortación, los débiles, Pablo habla en Tesalonicenses, los de poco ánimo, pero dan fruto a 30, 60 y 100. Lo vamos a ver en el seminario. Pero la Biblia va al hueso, va directo. Por eso la gente evade, por eso estos líderes evadieron al Señor. Dijeron, vamos a decirle esto, si decimos aquello, tratando de manipular. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué era? ¿Qué era? Era un alto cargo de los religiosos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Wow! Hizo todo un protocolo de presentación, como diplomático, ¿no? De a poquito entrar, para ganar la atención del Señor. Él creía, obviamente. Pero miren, Jesús le dijo, el Señor tendría, a veces yo he visto ética cristiana, materias que andan, que para mí son inútiles. Es como hablar, homilética, hablar. Pablo jamás habló de homilética, ni de cómo hablar un mensaje. Es más, él decía, prefería no saber nada y predicar solo a Cristo, saber a Cristo. No ganar, no estar con la sabiduría de este mundo, 1 Corintios que lo vimos. Pero miren, el Señor le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¡Fue al hueso! ¡Fue directo! No me vengas con tanto protocolo, tanta cosa, tenés que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo trata de tonto al Señor. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciera del agua y el espíritu no puede entrar en la reino de Dios. Nicodemo conocía esos elementos. Lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y miren cómo le dice el Señor, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Y a veces pasa en la iglesia. Tantos años en la iglesia, ha venido hermanos entre ustedes, ha llegado gente, años de iglesia, y dice, pastor, nunca nací de nuevo. Amén. Yo en el bautismo me di un chapuzón. Nunca tuve temor de Dios. Nunca hubo los frutos que vamos a ver ahora en el seminario. En mi vida nunca existió eso. Yo creo que me bauticé porque todo se bautizaba en mi familia. Nunca me explicaron el Evangelio. Nunca entendí. ¿Se acuerdan Roxana que explicó, bueno, cada hermano que ha pasado? Eso pasó con Nicodemo. No es nada, no es un invento de aquí de la iglesia. Pero evaden. Ellos evadieron. Hermano, ¿cómo reaccionas con las escrituras? Si estás escuchando esto, están hablando en tu iglesia, estás escuchando predicaciones y te habla de tu condición delante de Dios, ¿evadís o lo enfrentás y decís, Señor, me quiero someter a tu voluntad? Someter. No quiero manipularte, es inútil manipular a Dios. Por favor, miren, antes de pasar al último tiempo, estás escuchando, evaluate, examinate. Ante una exhortación como cristiano también, evaluarnos, escuchemos. Y si no conoces a Cristo y estás en la duda, no te endurezcas. Porque Dios hizo algo con este pueblo y con estos líderes. Miren lo que pasó al final. La tercera característica
La primera es, menosprecia la autoridad divina, menosprecian las escrituras. La segunda, evaden la verdad, no quieren escuchar. Hay gente así, le hablamos y no quiero que me diga más nada. Hay familiares míos que dicen, no quiero que me hablen, me hace mal escuchar. Por supuesto que te va a hacer mal. Y eso es bueno, porque al final, si conoces la obra de Cristo, va a dar salvación. Te va a hacer mal porque va a romper tu orgullo, te va a destrozar la verdad de Dios. Va a mostrar en qué condición estamos delante de Dios. Ellos dijeron, no sabemos. Miren, la tercera característica, Jesús entonces le dijo, así de fácil, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¡Wow! ¿Saben qué es esto? Juicio. Tampoco, es fuertísimo, ¿no? Que el Señor termina así. No te voy a decir más nada. Cerraré mi boca, cerraré mis oídos, no te oiré más. Hay muchos juicios así a Israel. No hay más. ¿Saben qué está diciendo acá? En tercer lugar, no solamente menosprecian, evaden. La tercera característica de una persona que se endurece con Dios es que es abandonado por Dios. ¿Sí? Esta persona que declaró dice, mi Dios me ama, su Dios. La persona que dijo, no pueden hacer, la Biblia de los cristianos no puede determinar lo que el Estado debe hacer con las leyes de homosexuales o todo lo que viene detrás. Mi Dios me ama, su Dios sí, el verdadero no. Lo ama en Cristo, pero Él lo rechaza. Hay un límite para la paciencia de Dios, hay un límite. Aquellos que con dureza de corazón rechazan la luz, finalmente serán abandonados en la oscuridad eterna. No es un invento. Miren, por ejemplo, en Génesis ya estaba, Génesis 6:3 dice, no contenderá, no peleará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lucas 9:41 dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, lo vimos, 19, diciendo, si tú hubieras sabido de este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes y te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra. Y termina el versículo 44 del capítulo 19, porque no conociste el tiempo de tu visitación, desaprovechó la oportunidad. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, porque el hombre sabe de Dios. Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, saben, tienen conciencia, aunque no tienen el Espíritu de Dios, el incrédulo sabe. No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quién lo entenebreció? Está en pasivo, Dios. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ven la India. Y todos los de acá van a la India porque allá están los maestros, los gurús. Van a encontrar la energía, la emanación positiva. Adoran hasta las ratas. Adoran a los muertos. Así es el corazón del hombre. Por consiguiente, Romanos 1:24, ahí está, usted decía, no, pero Dios no hace eso. Dios no entrega a nadie. Hermana, léame ahí en su versión, Romanos 1:24, porque están diciendo que yo miento. Dicen, Dios no entrega a nadie al infierno. Ah, no, Dios no
endurece a nadie. Miren lo que dice ahí, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Perdón, ¿quién lo entregó? Dios. ¿Por qué? ¿Por Por qué? su pecado. Porque amaban eso. No glorificaron a Dios, Dios los entregó. ¿Y cómo termina? 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y eso está ahora, ¿no? Yo no estoy en contra de rescatar animales, amo los animales, me encanta, soy re bichero, me encanta la naturaleza. Pero están adorando más la naturaleza que a Dios. Es más, miren, salvan los pingüinos y matan bebés por el aborto. Salvan ballenas y matan bebés de hasta 9 meses de gestación. Aborto legal y gratuito, ¿no? Terrible. Eso describe Romanos, por eso Dios los abandonó, porque se endurecieron. Si estás escuchando esta verdad, oramos, porque eso no, es un misterio. Oramos que Dios siga salvando personas. Pero hermano, no cuestiones a Dios. No evada su palabra. Y si está escuchando algún amigo, alguien, algún pariente, no cuestiones a Dios, sometete. La salvación se trata de someterse al Creador, al Dios eterno. No evadas cuando te predican el Evangelio. No evadas como cristiano cuando te abren la Biblia y dicen, hermano, semáforo en rojo, algo pasa en tu vida. No, lo que pasa es que usted lo interpreta así. Yo veo, hermano, mire el contexto del texto. La Biblia habla de eso. Mire todos los pasajes que hablan. No evadas, no seas orgulloso. ¿Sabes por qué? En el cristiano después de eso viene la disciplina. Y en el incrédulo Dios lo ama. Ese fue el juicio a Israel. Que Dios obre en nuestro corazón y haya temor en aquellos que por ahí no conocen a Cristo y siguen escuchando y no hacen nada. Va a haber un momento en que Dios cierra el arca. ¿Vieron el arca? Hubo un momento que cerró la puerta. 300 años se predicó. Y la gente no creyó. Padre, gracias por este tiempo. Es un privilegio hablar de tu palabra. Qué hermoso, Dios. Oramos por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, tíos, esposos, esposas que no dan evidencias de salvación, no se congregan, Señor. No leen, no les interesa nada. Oramos que tú les quiebres y los uses para traerlos a ti, Señor, a Cristo, Señor. Gracias por este texto y vemos cómo, Señor, trajo consecuencias el endurecerse contra ti en la humanidad y aún, Señor, personas que se creen cristianas y un día estarán delante de ti y tú les dirás, nunca les conocí. Oramos que, Señor, nos uses para seguir predicando el Evangelio. En tu nombre, amén.